Vamos a conversar, sí, café moca. Vamos a conversar sobre un poquito sobre las derivadas, ¿sí? Carlos y que estado haciendo el trabajo minuciosamente, yo sí también. Entonces, para esta tercera actividad, están haciendo un trabajo teórico y práctico, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo teórico y práctico, porque hay que abordar, o tienen que abordar aspectos conceptuales, fundamentados, analizados y después mostrar su aplicación práctica. Esa aplicación práctica no solamente es un ejercicio, sino también en la cotidianidad. Que ustedes vayan visualizando qué se puede aplicar sobre todo este tema de la diferenciación. ¿Sí? La diferenciación no es otra cosa que el mismo término de derivadas. Vamos a hablar de una derivada. ¿Sí? Solo que, pues, es sinónimo. Diferenciación o derivada es exactamente lo mismo. Yo me voy a pegar al programa que dice de diferenciación. La diferenciación o la derivada es otra cosa que la pendiente de una recta tangente a una curva recta. ¿Eso qué significa? Ustedes recuerdan que hace poco vimos funciones, ¿cierto? ¿Hace cuánto? Bueno, y podemos tener una función cualquiera, porque en este caso es una función de qué tipo. ¿Qué tipo es esta función? Lucy, ayúdenos ahí, ¿qué función es esta? 3 segundos después. No escucho, no escucho. Si escucha o no escucha. No, no. Ajá, ¿cuál sería la función qué? Lineal. Exacto, muy bien. ¿Función qué? ¿Qué viene? Bien. Entonces, es una función lineal cualquiera. Si yo quiero hallar la derivada de esta función, lo que estoy calculando es una recta tangente a esta recta, ¿sí? Y el valor de su pendiente. Entonces, ¿qué es una recta tangente? Una recta que toca en un solo punto a otra recta. Es decir, cualquier recta que yo trace y que me corte en un solo punto, si yo trazo eso, aquí está cortando en un solo punto. Entonces, cualquier recta tangente. Ahora, ¿qué estoy calculando yo con la derivada? Este grado de inclinación que se forma allí, que es lo que nosotros llamamos pendiente. ¿Y por qué puedo decir que yo la puedo trazar aquí esta recta o la puedo trazar por aquí? ¿De qué depende de dónde trace yo la recta? De en qué punto quiero calcular la derivada. Por eso las derivadas se calculan en un punto en específico. ¿Sí? Es decir, evalúo la derivada en un punto específico y ahí lo que voy a conseguir es el valor de esa pendiente de la recta tangente que corta a una función en específico. ¿Ok? Este es el caso más sencillo, porque es una recta lineal o una función lineal. Se puede aplicar para cualquier función que ustedes hayan trabajado. ¿Ok? Entonces, una vez que sepan eso, lo que me interesa es aclararles rápidamente cómo se hace el proceso de derivada. Porque ustedes están haciendo un trabajo, realmente, teórico práctico, pero la idea es afianzar conocimientos, sobre todo en este tema de derivadas. Por eso yo les traje aquí, no sé si se la perdió, les traje aquí, una tabla de derivadas. Sí, realmente tabla de derivadas hay muchísimas. Y por eso también se las mandé a investigar en su trabajo. Porque quiero que coloquen allí sobre todo el autor de dónde están sacando esa tabla. Porque tabla de derivadas hay muchas. ¿Sí? Dependiendo de cada autor, cada libro, conseguirán unas tablas de derivadas. Unas más largas, otras más pequeñas. Pero ¿qué es esta tabla de derivadas? Esta tabla de derivadas no es otra cosa que una persona que tenía bastante oficio como yo, y empezó a derivar varias funciones, y se dio cuenta que siempre daba lo mismo. Entonces construyó una tabla y dijo, bueno, si yo estoy derivando una función tantas veces y siempre me da lo mismo, pues yo la voy a linearizar. Yo siempre voy a decir que eso es una constante. Es decir, que cuando yo vaya a derivar una función básica como esta que tengo aquí, ya sé que eso me va a dar otro valor que me indica la tabla. Para yo no hacer trabajo doble o doble o triple trabajo. ¿Eso qué significa? Que efectivamente para nosotros derivar sí vamos a necesitar algunos ejercicios un poquito complejos. Pero para que esos ejercicios no sean tan complejos, ustedes se tienen que apoyar a esta tabla. Igual cuando pasen a cálculo doble, les van a enseñar la tabla de integrales. ¿Ok? Y es muy similar a esto, simplemente son integrales inmediatas que les van a permitir a ustedes simplificar los procesos. Pero para que ustedes puedan ver esas integrales, tienen que utilizar igualmente la tabla de EGA. Por eso quiero que aprendan eso. ¿Qué significa esta tabla de EGA? Piensen que esta dice función, dice derivada y me da hasta un ejemplo. Por eso me gusta esta tabla de EGA. Generalmente los libros no dan ejemplos. Pero bueno, en esta les doy un ejemplo como para que ustedes puedan visualizar, se parece más o menos a esta cosa. ¿Qué dice lo primero? Dice, la función de f de x igual a k, ¿sí? F de x igual a k.
¿Qué significa eso? Que es una f de x igual a k. F de x igual a k es una función del tipo ¿qué? Constante. Es decir, una función constante. Una función que aquí tiene cualquier número o cualquier constante. ¿Por qué es una constante? Porque recuerden, estoy evaluando una función de x. Si aquí no aparece la x, es una constante. ¿Sí? Entonces, en este caso, k es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante en esta tabla? Nos dice ahí, derivada es que 0. Entonces, algo que vamos a repasar. Cuando ya la función se deriva, ustedes le tienen que agregar un apóstrofe. Se llama f' de x. Cuando ustedes vean en un ejercicio de una función que tiene este apóstrofe, eso significa derivada, que esa función está derivada. Entonces, en este caso, la primera derivada de esta función sería 0. Y eso se lo van a aprender para siempre, porque a uno siempre le pregunto, ¿cuál es la derivada de una constante? ¿Sabes? Pero eso se lo tienen que aprender en realidad muchas veces. No todos, pero las más sencillas apréndanse. ¿Okay? Eso les va a servir para simplificar algunos procesos de su vida. Así sea en esta o en la otra. ¿Okay? Entonces, eso es lo que significa f de x, una constante, y su derivada es 0. ¿Capichi? La derivada de una constante entonces es 0. La derivada de una constante es 0. La siguiente dice f de x igual, miren aquí, dice a por x, ¿sí o no? A de x. ¿Qué significa eso? Esto es una función lineal, pero que multiplica cualquier número. Sí, un número cualquiera que multiplica a x, o una constante cualquiera que multiplica a x. Me dice que la derivada de esa función es simplemente a, o sea, simplemente la constante. Eso quiere decir que si ustedes tienen una f de x igual a 5x, esta es la función, y yo quiero hallar la derivada de esta función, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es la derivada de 5x? ¿Ok? Eso es lo que significa. Si yo tengo un número cualquiera que multiplica la variable x y lo derivada de ese número cualquiera que tengo aquí. ¿Ok? Ese sería el valor. Ahora, vamos a ver de la manera siguiente. Supongan que yo aquí tengo la primera derivada, ¿sí? Pero ahora yo quiero volver a derivar eso. Eso se llama la segunda derivada, ¿ok? ¿Y cómo se coloca? F' de x. La cantidad de apóstoles que yo tengo aquí es la cantidad de veces que se derivó la función, ¿ok? Esto significa segunda derivada, o sea, la derivada de 5. ¿Cuál es la derivada de 5? Ya sería la derivada de esta función, que es una constante. ¿Ok? Bien, la tercera dice que f de x igual a x a la n. ¿Eso qué significa? X elevado a cualquier potencia, ¿ok? X al cuadrado, x a la 5, x a cualquier valor. ¿Bien? Cuando yo tengo esa función, me dice que para yo poderla derivar, pues, x a la 5. ¿Ok? Y yo quiero derivar esa función. ¿Cómo quedaría la primera derivada? ¿Cómo quedaría? ¿Qué dice el modelo? Que tengo que ¿qué? Dice n, ¿verdad? Ese n sería ¿quién? Lo que yo hago es bajar este número. Este número lo bajo, quedaría 7. X, y a este número le resta 1. ¿Cuánto es 7 menos 1? Esa sería la primera derivada. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a mezclar un poquito. Vamos a hallar la segunda derivada de esta función. Es decir, derivemos esto otra vez. Sería 6 por 7. 42. 42 x a la t. Si de este le quitamos 1. ¿Puedo volver? Sí, puedo seguir de Pero esto hasta llegar hasta algunos lo hacen y le debería dar en un momento cero. ¿Ok? Porque va a llegar un momento en que esto se hace cool. Se haga de expresión una constante. y eso va a terminar ahí, ya se supone que termina en cero. No, termina donde el ejercicio le pide. Si el ejercicio le dice calcule la primera derivada, el reloj pica. El ejercicio le dice calcule la séptima derivada, tiene que hacerlo 7 veces. Ok, especifica. Sí, solo que supongamos que le piden la séptima derivada, pero ya en la quinta derivada eso va a ser, ya saben que la séptima va a ser. Ok, entonces eso sería en función de esta. Luego dice la raíz de f de x, cuando es una raíz cuadrada cualquiera, ¿sí? La raíz cuadrada de x. La derivada de eso, ¿cuál es? Uno sería ¿qué? Ahí dice un medio, ¿sí? Por la raíz de. Simplemente es eso. ¿Ok? La raíz de x es un medio
de la raíz de x. Ok. Ah, pero eso lo tiene la raíz abajo. Sí, Ah, sí, exactamente, sí, tenés razón. 1 sobre 2. Ajá, pero fíjense la que sigue aquí. La que está debajo dice raíz en ese. Porque, ¿qué pasa? Esta es cuando aquí efectivamente la raíz sea cuadrada, o sea, sea un 2. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando esta raíz ya no es un 2? Puede ser cualquier valor. Entonces, es la siguiente, la que dice f de x va a ser igual a la raíz en ese, ¿verdad? Es decir, cualquier valor que yo tenga aquí. ¿Ok? ¿Cómo quedaría en ese caso? Pues, y más de que y va a ser igual. Entonces me aparecería 1 igualmente. ¿Pero sobre quién? Sobre n, es decir, sobre el valor que tenga, el índice de la raíz multiplicado por la raíz enésima, y luego dice x a la n menos 1. ¿Okay? Es decir, igual le restaría un valor. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Supongan que f de x sea raíz cuarta. Yo quiero derivar la raíz cuarta de x. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Prima de x va a ser 1 sobre quién? 1 sobre 4. ¿Ok? Porque la n, el índice, ¿cuánto vale aquí? 4. ¿Sí? Un 4 sobre aquí, raíz cuarta de x a la n menos 1. ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. Esa sería la derivada. Tiene 4 lugares. Sí, claro, que esto lo tenemos que cuenta, por eso se separa ahí, pero entonces le paso un ejercicio completo, ¿ok? Grande para que vean cómo se. Y así sucesivamente. La derivada de e a la x, fíjense que es e a la x, es decir, eso no cambia nada. Por eso hay muchos ejercicios matemáticos sobre eso. Pero hay que representar. Ese es una constante, un valor de una constante que vale 3 puntos. Es una constante, sí, es como el valor de pi. Es una constante. Al ustedes derivarlo, fíjense que da lo mismo, ¿sí? Igual cuando vayan la integral de e a la x sigue siendo e a la x. Por eso les digo lo del chiste, porque hay un chiste que dice que uno llega a un grupo y dice, no voy a integrar como e a la x para quedar igual. ¿Ok? No voy a hacer. O ustedes como e a la x porque no es nada. ¿Ok? Es igual. Sí, para que se lo digan a alguien. ¿Ok? No le va a entender, entonces ustedes como la integral de e a la x. Ajá. Bien, el siguiente sería f de x igual a la x. A la x es un número llevado a la x. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tengan una f de x igual a 3 a la x. ¿Sí? 3 a la x. Es decir, a la x. Cualquier valor elevado a la x, entonces igual a y. Pero fíjense que en este caso es a la x por el logaritmo neperiano de a. ¿Ok? F' va a ser a la n por el logaritmo neperiano de 3 en este caso. Bien, esa sería la regla. Eso es lo que quiero que vayan viendo. ¿Cómo anidar la tabla? Sí. Si es el logaritmo neperiano de x, pues sería 1 sobre x. Y así sucesivamente lo que tienen ahí en la escena coseno. ¿Sabes? Por ejemplo, ahí la X puede tener otro valor. Aquí. Esa Sí. X puede ser 3 a la 8. No, no puede ser siempre tiene que ser una expresión de x. Porque estas son las derivadas simples. Pero ya vamos a ver que hay otra tablita que mezcla las derivadas compuestas. Es decir, cuando dentro de esto yo tengo otra función. ¿Ok? Estas son solo las derivadas. Pero después hay que ver las derivadas compuestas. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio de ver. A ver si es verdad. Y el de fracciones. ¿Cuál es el de como si uno sobre n? Ajá. Esa es la división. Entonces yo les voy a dar las propiedades, porque cuando una fracción se trabaja como si fuera una división. ¿Ok? Esto es solamente para la tabla, solo lo que dice la tabla. Pero ahorita vamos a ver entonces. Coloquemos allí operaciones, o anoten ahí para que tengan estas operaciones derivadas. Supongan ustedes que tienen un producto. Es decir, dos funciones que se están multiplicando. ¿Sí?
Si yo quiero calcular la derivada de dos funciones que se están multiplicando, tengo que aplicar esta fórmula que ustedes tienen aquí. Y esto también se lo deberían ir aprendiendo. La multiplicación o la derivada de una multiplicación es la primera función sin derivada multiplicado por la segunda función derivada más la primera función derivada por la segunda función sin derivada. ¿Ok? Así se aplica la regla del producto. Ya saben, la primera función sin derivar por la segunda derivada, la primera derivada por la segunda sin derivada. ¿Okay? Si ya es la división, entonces ahí tiene. Este es. Si es la división de dos funciones sería la primera derivada por la segunda sin derivada menos la primera sin derivada por la segunda derivada sobre la segunda función elevada al cuadrado. ¿Okay? Eso es sin derivar sin nada, sino simplemente la segunda función elevada al cuadrado. Ahí tienen la regla también de la división. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Mezclando todos. ¿Puedo borrar esto ya? Bueno, Sí, ya voy a hacer la división. ¿ah? La división. En división es la segunda derivada al cuadrado. No, la segunda función al cuadrado. Este es sin derivar. Ok. ¿Cuál es la principal para que tengo acá? Sí, si no, no puedo argumentar. El problema es que ya existen las consecuencias. Esta es la división principal. Pero en pantalla de ¿a quién? Sinceramente, Sí, sí, ya se está. a mí nunca me cuando llegamos a administración. Ok, tenemos esa función. Mira, f de x es igual a x cuadrado más 4x que multiplica 4x más 5. ¿Sí? Como hay una multiplicación, eso es lo que nos va a indicar aquí el multiplicar, o a veces no hay nada, ¿sí? Igual eso se sobreentiende, que ahí debe haber una multiplicación, ¿sí? Entonces ustedes agarran y dicen, ajá, ya sé que tengo allí dos funciones, ¿sí? Porque esto es una función y esto es otra función. Ahí tienen la función. Y ustedes se preguntan, ¿qué están haciendo esas dos funciones? O sea, un producto. Entonces, ustedes van a decir, bueno, esta para mí, la que yo voy a llamar f de x, y esta es la que voy a llamar f de x. ¿Ok? La primera función es, esto no es nada porque se pusieron un día como que ahí ya lo que es contigo. ¿Sí? Sí, el orden de las funciones va a alterar el producto. O sea, que yo también puedo poner esta aquí, ¿sí? Y le va a lo mismo. Realmente, esto de f de x y de x para nosotros tener un orden. ¿Sí? Saber quién va a ser la primera y qué va a ser la segunda. Pero, a fin de cuentas, el resultado va a ser el mismo si yo pongo primero aquí la G y después la F. ¿Sí? O sea, puedo invertir esto y les va a dar lo mismo. Cambiaría el orden de las letras, pero no me va a dar lo mismo. Porque repito, es que quiero que entiendan que, para que no se les haga muy difícil, tomen la primera siempre como F de X y la segunda siempre como G de X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, el modelo. Primero, si yo tenía F de X por G de X, para yo poder encontrar la derivada de esto que tengo ahí, ¿cómo era la función? Me decía que la primera función, ¿sí? La primera función derivada con la segunda se deriva con la primera se deriva con la segunda derivada con la derecha. Bien, la derecha. ¿Sí o la derecha? La primera sin derivar por la segunda por la segunda. Ah, ¿por qué?
Exactamente, por lo que les explicaba, que realmente lo dicen allí, ¿ok? Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ir haciendo poco a poco y después ensamblamos eso? ¿Sí? Como cuando vamos a sustituir una fórmula. ¿Qué necesito primero? Calculemos primero la derivada de f, calculemos después la derivada de g y después unimos. A ver a qué llegamos. ¿Sí? Entonces, f de x nos dijeron que para nosotros va a ser x cuadrado. ¿Sí? Y yo tengo que hallar la derivada de eso. ¿Cómo hallaríamos la derivada de eso? Elemento por elemento. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Sobre lo que ustedes vieron en la tabla. 2, 2x. x. No por x. ¿Sí o no? ¿Qué signo viene ahora? Más. ¿Cuál es la derivada de 4x según la tabla? 4. 4, correcto. Es decir, listo, ya tenemos la primera derivada. ¿Cuál es nuestra primera derivada? Con x. Esa es la derivada de x. Ahora vamos con g de x. G de x me dijeron que era para mí 4x más 5. Pero necesito la derivada de esa cosa. ¿Cómo sería la derivada? Derivada de 4x. ¿Qué encuentro? Bueno, ¿qué fue ese chinazo? ¿Qué fue ese chinazo? Bien, 4. Derivada de 5. 0, ¿qué decir? La derivada de qué es? Es. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sustituir entonces. Esta derivada sería ¿quién? 4x más 5. Por g de x sin derivar, es decir, 4x más 5. ¿Sí o no? Esta derivada. Ah, que aquí 2x. 2x más 4. Este muchacho que 2x más 4 multiplicado por 4x más 5. Listo, ahora más. No. F de x sin derivar, ese sí sería x cuadrado más 4x por g derivada de solamente 4. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahí sí ya es álgebra, pura álgebra, resolver. Aquí tengo que aplicar la propiedad ¿qué? Distributiva, ¿ok? Entonces sería 2x por 4x, 2x por 4x, 8 qué, x a la qué, al cuadrado. 2x por 5 es 10 qué, 10. 4 por 4x, 16. Y 4 por 5, ¿sí o no? Y ahí tienen la multiplicación. Ahora, más, lo mismo, propiedad distributiva, pero esta es una sola. 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. 4 por 4x, 16. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Agrupar términos semejantes. ¿Ven? Este x cuadrado yo lo voy a agrupar con este x cuadrado. Entonces, 8 más 4. Entonces, la nota que se fue 12x al cuadrado. Y yo voy tachando aquí para saber que ya lo usé. ¿Ok? Luego vendría la x. Tengo 10x más 16x más 16x. ¿Cuánto sería? 16 más 16. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? 32 más 10. 42 qué? X. ¿Ok? ¿Y qué me quedó? El 20, que si no tiene remedio. Y entonces, esto que ustedes tienen aquí es la derivada de f de x por g de x. 12x cuadrado más 42x más 20. Esa sería la derivada. Sí, Lucy. Sí, sí. Tenemos como 15 alumnos inscritos, pero solamente hay en el. Lo bueno es que todos presentes. Pues sí. Estamos pues. Que a veces termina siendo un poquito difícil en la derivada, que ustedes tienen que aprender a simplificar hasta la mínima expresión. Porque hay muchos estudiantes que me dejan, que le dicen, claro, hasta aquí de no es verdad, hasta aquí puede llegar, ¿sí o no? Pero ya después para qué hicimos algo. Y ahí sí hay muchos ejercicios en los cuales ustedes tienen que racionalizarlo otra vez, ese tipo de cosas para simplificar el proceso. Es con Sugar. Con Sugar. No.
¿Por qué no está anotando aquí? Porque eso no sirve con bien. Eso después lo recortan, perfecto. Claro, pero... Dígame, ¿por qué me decís eso? Ajá, ¿qué? Continuamos. Pero Chao. que cambien de canal. Sí, usted también lo puede hacer. Bien, vamos a ver. ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos esto? Porque recuerden que la cuarta evaluación es una exposición donde ustedes van a resolver un ejercicio de derivadas aplicado a la cotidianidad, ¿no? Es decir, a la economía, en el caso de ustedes, que quieren ser ingenieros industriales de la luz. Pero no se puede sacar más de 8. Ah, ¿qué queremos decir? ¿Qué operación hay en esas funciones? ¿Qué están haciendo esas dos funciones? Sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividiéndose. Entonces, el mismo proceso. Como tenemos la división de dos funciones, ustedes van a decir que esta primera función es la que llamaremos f de x, y esta segunda función la vamos a llamar x. ¿Ok? Siempre la primera, aquí sí es importante el orden. Aquí sí no es de que, no, yo voy a escoger no. ¿Ok? Aquí siempre es el numerador es f de x y el denominador x. ¿Ok? Ojo con eso. Porque si yo invierto, si yo les coloco el numerador por denominador, ya el ejercicio se convierte en otro ejercicio totalmente diferente. ¿Ok? Claro, por eso la división no se cumple, no es apropiado repetitivo. ¿Ok? Eso lo aprendieron en el aprendimiento. ¿Ok? Entonces, si hay una división, ¿cuál sería la fórmula para dividir? F de x sobre f de x, la derivada de eso, ¿cuál sería? F de x por f de x derivada ¿Sí? menos Menos. f de x por g de x derivada entre g de x al cuadrado. ¿De qué? Listo. Ok. Entonces tienen este. F de x derivado por g de x menos f de x por g de x sobre g de x cuadrado. Listo. Vamos a hacer exactamente igual. Vamos nosotros a derivar f de x, vamos a derivar todo. F de x sobre 12, 4x cuadrado más 3. La derivada. ¿Cuál es la derivada de 4x cuadrado más 3? ¿Qué? 7. No, 4. Ajá. 8x 4x. ¿Cuánto sería 2 por 4? son 8x. 8 qué? X, La derivada de una constante. 0. Ya aprendieron algo nuevo. Sí. Bien, 8x. Listo, ya aprendíamos la derivada. Ahora, x. No, 2x menos 1, porque solo me da 40 minutos. Bien, derivada de x. Es más, ya no hay más examen, entonces está aumentando. 2, ¿Cuál sería la derivada de esto? 2. 2. Tengo que gritar más. El número es negativo. Porque al fin de cuentas es una constante. Ahora, si esto fuese lo que estuviese negativo, ahí sí, esto también quedaría negativo. ¿Ok? Pero este número no me importa lo que haya y a veces eso pasa, sobre todo cuando vayan a capítulo 2, sí pasa. Las constantes, allá les pueden colocar algo extravagante. Puedo yo poner, por ejemplo, el logaritmo de la raíz de k. Y ustedes dicen, Dios mío, ¿qué es todo eso? O como sabía en el examen, raíz de la raíz del logaritmo de k. Y ustedes, ¿pero qué es? Sí, pero el logaritmo de k termina siendo una constante. ¿Cuál es la derivada? Es 0, sin importar de qué tanto hay ahí. ¿Ve? Entonces, ojo con eso. Ustedes van a aprender a visualizar. Si la función, la letra que está aquí, que es x, aparece aquí, ahí sí tengo que derivar. Pero si esa letra no aparece aquí, eso es una constante y vale 0. ¿Ok? Capichi. Así. Bien, ¿cómo quedaría entonces? F', ¿cuánto vale F' ahí? Ya necesito 8x por que es 2x menos 1 menos f de x que es 4x cuadrado más 3 por g' que sería 2
sobre que de x es 2x menos 1 al cuadrado. Hasta ahí llegó la derivada, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Simplificar eso. Resolver. ¿Qué haríamos ahí entonces? ¿Qué? Propiedad ¿qué? Distributiva también. 8x por 2x. 16. X al 6. X al cuadrado. 8x por menos 1. Menos 8x. ¿Okay? Ahora aquí pilas con este signo porque este signo altera todos los demás signos. ¿Okay? Sería 2 por menos 4x cuadrado. Menos 8x al cuadrado. Menos 3 por 2. Menos 3. ¿Ok? Porque esto es más por menos, menos. ¿Ok? Dividido entre quién? Entre 2x menos 1. Seguimos resolviendo. Este x cuadrado con este x cuadrado lo puedo agrupar. 16x cuadrado menos 8 cuadrado sería 8x cuadrado. Menos 8x menos 6 dividido entre 2x menos 1. Todo eso a cuadrado. ¿Ok? Y ahí queda. ¿Alguna pregunta? ¿Eso se puede resolver más, sí o no? O se deja hasta ahí. Aquí sería, a ver si podemos tratar de, aquí yo puedo sacar factor común 2, por ejemplo, ¿ok? Y quedaría, después ver si esto se puede factorizar para poderlo eliminar el conocido. Eso es lo que pudiésemos ver. Por ejemplo, si yo saco aquí factor común 2, quedaría mitad de 8, 4. Mitad de 8, 4 y mitad de 6, 3. Sobre esto mismo, ¿ok? Ahora habría que ver si esto que tengo aquí se puede factorizar para llegar a eso. Pero como está el ejercicio, no vamos a llegar a eso. ¿Ok? Entonces, no. Si esto pudiese factorizarse y aparece esto mismo, pues se van a dar cuenta que esto termina simplificando y queda solamente un número. ¿Ok? Vamos a hacer un evaluado. Ok, dice, allá entre prima de x en x igual a 1. Es decir, aquí ¿qué derivada estamos viendo? La segunda derivada, ¿sí? Pero para llegar a la segunda derivada, pues tenemos que hacer la primera derivada. Entonces, vamos a hacer la primera derivada, entre prima de x. Vamos a derivar cada uno de estos términos. Entonces, derivada de 4x a la 7. 7 por 4 menos 8. 28 X. a la que a la A las 6. excelente. Ahora más derivada de 8x 8. menos derivada del logaritmo de variables de x 1 sobre x derivada de 0. Entonces no hay. Listo, ahí tenemos la primera derivada. ¿Ves? Ahora tengo que hacer qué? Tengo que volver a derivar. ¿Qué voy a derivar? Ahora, eso. Entonces, derivada de 28x a la 6. 6 por 8. Llevo 4, ¿no? 2 por 6, 12, 4.
4x a 168x a la 25. Derivada de 8. Cero. Ah, sí, una cosa. Menos. Ojo con eso. ¿Sí? Esto tengo que resolverlo como una división. Esto tengo que resolverlo como una división, como la que hicimos ahorita. Entonces, lo que pueden hacer es seleccionar, toman, resuelven aparte y luego sustituir aquí. Yo voy a traer esto por aquí y voy a decir, ajá, de aquí, yo le voy a asignar que voy a llamar, bueno, voy a llamar en este caso para que no se haya la confusión, voy a llamar f de x1. Y que de x sería ¿quién? X. ¿Ok? Es decir, lo que está en el numerador es f de x y lo que está en el denominador es x. Y aplico la derivada que acabamos de aplicar, la división. ¿Ok? ¿Cuál era esa? ¿Qué decía? F que X por F prima X menos Fx por X sobre X al cuadrado. Sí, entonces bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la derivada en este caso de F' X? ¿Cuál es la derivada de 1? 0. ¿Cuál es la derivada de X? ¿Qué número es? 1. Entonces, ¿cuál es la derivada? ¿Ok? Porque es lo mismo que... Sustituyendo con Exacto, entonces fíjense algo que quiero que analicen aquí. Si F' de X vale 0, todo esto se va a hacer que 0. Y solamente me va a quedar menos f de x por g' de x sobre x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a sería menos f de x es 1, ¿sí? Que multiplica a la derivada, que es 1 también, dividido entre g de x al cuadrado. ¿Cuánto es g de x? X al cuadrado. O sea que aquí 1 por 1, menos 1. Esta es la derivada de esa función. O sea que esto es lo que me voy a representar. Pero pilas con lo siguiente. ¿Qué signo me dio allá? ¿Y aquí qué signo tenía? Tiene que pasar a más. Porque cuando me lo ponemos. ¿Ok? Ojo con eso. Porque piensen que yo no me llevé eso. Yo solo me llevé eso. Y esto me dio un signo negativo. Al multiplicarlo por negativo pasa a más. O sea que aquí coloco 1 sobre x cuadrado. ¿Bien? Luego, derivada del coseno. Debe ser menos seno. ¿Sí? Bueno, Menos el seno de la x. Y bueno, ahí tengo la segunda derivada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Evaluar. Porque me dicen que la evalúe cuando x vale qué. ¿Qué hago? ¿Dónde está la x? Coloco 1. Entonces, prima evaluada al 1. Entonces, ¿qué sería? 171 por 1 a la 5 más 1 sobre 1 al cuadrado menos el seno de 1. Ahí sí necesitan calcular. Bueno, 1 a la 5 es 1. Por 168, 168. 1 al cuadrado es 1 entre 1. Menos el seno de 1. O sea que aquí f' de 1 más 168 más 1, 169, menos el seno de 1. ¿Ok? En la calculadora cuando el lance lo vemos si lo tienen. Sí, donde dice sí. me quedo 169. No, no, seno de 1, solo seno de 1. solo el seno de 1. 0.01, 4. Se va a adaptar, pero sí. Bien, entonces lo podemos dejar expresado. ¿Ok? Para que simplemente sabemos qué da. Si me hubiese dado un número entero, ahí sí. Porque ahí se lo por ejemplo, el seno de primera y la 45. Entonces ahí sí podemos. Sí. Y eso sería. ¿Está claro? Ok. Entonces, bueno, eso es lo que quería aclarar, sobre todo para la parte de derivar, que te voy a enseñar una idea de cómo derivar, porque para esta semana es la evaluación, la siguiente semana les vuelvo a dar otra clase para ya empezar a explicarle el ingreso marginal, o sea, cómo se calcula el ingreso de una empresa de la deriva. Pero para lo poder dejar este paso, por eso se estaba estudiando que allá vamos a hacer lo mismo, solo que a X le vamos a llamar, por ejemplo, unidades vendidas, a B, vamos a llamar precio de B. Le vamos a dar nombre a cada una de estas variables y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y en función de eso, ustedes van a hacer la exposición del ejercicio también. Y ya con eso, Por ejemplo, ahí en la parte final siempre se va a sustituir la X por el 1
O es porque no son de eso. Sí, Solo cuando lo piden. fíjese que lo que hicimos anteriormente no sustituimos nada. No, solo llamamos la agregada. Correcto. Ya la segunda agregada. Ujú. Aquí dice ya la segunda agregada. En X, correcto. Entonces, eso se hace. Si no me hubiesen pedido en X, se hace aquí. Ya. Hay ejercicios en donde me piden la primera derivada en X igual a 1 y la segunda derivada en X igual a 8. Entonces, ¿qué hacen? Esta primera derivada la evaluamos cuando X vale algo y esta segunda cuando X.